Antes no trabajábamos, ahora trabajamos, ¿verdad? Cada una. Los desenvolvemos, por lo menos una compañera tiene cerda, nosotros tenemos aves, otras tienen el huerto, porque hay unas que lo hacen de riego, el huerto, ¿verdad? Y lo sentimos capacitada y nuestra autoestima está alto. Que ese trabajo específico que hizo la FACS organizando a las mujeres y trabajando con las mujeres, otros organismos antes no lo habían hecho. Una de las dificultades sí que ha habido ha sido de que los otros organismos han entrado al municipio, a las comunidades, con lo agrícola, sí, enfocados en la piña, en la pitaya, en el café, mientras que la caracterización del programa de la FAC fue diferente desde un inicio. Entonces fue con las capacitaciones desde un inicio, con los talleres de género. La organización siempre estaba con las capacitaciones y los talleres de género. Porque entonces desde que ustedes, las mujeres, empezaron a participar en las reuniones, o sea, han empezado a hacer cosas que antes no estaban haciendo, sí, porque van a las reuniones, porque se organizan, porque... La mujer siempre aquí, yo miraba de que trabajaba en el campo. La mujer iba a trabajar al campo y regresaba de andar con un asadón, con un machete trabajando, y llegaba a cocinar, llegaba a lavar y todo. El problema es que cuando se vendía el producto, el varón iba allá y su plata en la bolsa y la mujer no tenía acceso, siempre bajo pobreza ya. Y hoy las mujeres que están organizadas manejan sus propios ingresos ya. Y toman sus propias decisiones ya. Entonces ese es el cambio que ha habido. Si mi señora ya sale, ya mire que tengo que mirar un trastecito sucio, bueno, tengo que lavarlo. Ya mire que una basura anda ahí molestando, ya tengo que barrerla. ¿Por qué? Porque si alguien llega, no me hallará ahí todo de aquella casa desordenada, que la haya regularcita, ¿verdad? Con lo poco que uno tiene, pues bien compuesta. Pero esas son cosas de que ya uno personal lo tiene eso en mente. Que el hombre debe pensar por su casa, debe pensar que qué es lo que tiene que hacer por su casa, que esté bonita, que haya algo. Nosotros en el campo vivimos y apartados, no sabemos los derechos de nosotros las mujeres. Y allí es bonito conocer todos los derechos que nosotros tenemos como mujeres, porque hay veces con nosotros en el campo los hombres son bien machistas. Ellos se le dan de machistas, que ellos tienen el poder y yo mando aquí, punto, se acabó. Y solo él tiene derecho a trabajar. Y entonces ahí a nosotros nos abren la mente, entonces nosotros ya sabemos que también nosotros tenemos derecho como mujer. Y nosotros tenemos derecho a darnos nuestro lugar. Usted sabe que antes uno no tenía conocimiento respecto a los huertos, porque, como dicen, pues eran los varones los que se encargaban. Pero ahora que los están involucrando a nosotras las mujeres, pues sí, ya tenemos un poco más ya de conocimiento respecto sí, a los huertos, que ya los manejamos nosotras, pues el grupo de mujeres, y ya tenemos conocimiento, ya sabemos pues cómo manejar un huerto, cómo acudirlo, y lo sentimos pues por esa parte también agradecido, y lo sentimos bien, porque realmente de los huertos ahí viene la alimentación para la familia también. Es la diferencia entre mujeres que han tenido la oportunidad de trabajar con la FACS y las que no han tenido esa oportunidad. Vamos con un ejemplo concreto, bueno, las enramadas, las muchachas de las enramadas. Cuando vos te las encontrás en las asambleas, es gente que se dispone, que propone, que discute. Las muchachas de San Pedro no son así. La muchacha de San Pedro acepta, se queda callada, y si la participación es algo no muy concreto o no hay participación, simplemente a escuchar, me informé y ya está, ahí llego. Una vez estoy en una comunidad y llega una productora
que no era beneficiaria de la FAC. Entonces dice, ya me saludó y me dijo que por favor le fuera a ver una cerda que había parido unos 2-3 días con anterioridad, me dio los síntomas que tenía. Entonces yo estaba con otra productora dándole asistencia técnica sobre el manejo de la mosca blanca en el cultivo del tomate. Entonces ella no me dejó hablar a mí, sino que ella dice, esto y esto y esto le vas a hacer a la cerda. No hay necesidad que le preguntes al técnico, a la Rebeca en este caso, sino yo te voy a decir porque yo ya aprendí. Como trabajadora de la FAC sé que el trabajo está dando resultados y como técnica me siento satisfecha porque la semilla que hemos sembrado de una forma u otra está dando resultados. Actualmente se puede decir que hay un cambio, porque de nada serviría estarle inyectando